Vale, gracias Ana, ya está empezando a grabar. Bueno, como les decía, pues vamos a dar comienzo ya a nuestra sesión de esta tarde, que se desarrollará en el tiempo, esperemos, vamos, que se desarrolle en el tiempo establecido, que es 1 hora, y seré muy breve en la presentación para que luego así podamos tener lo que hemos venido a hacer todos, que es escuchar a Pedro, que aunque nos llamemos igual, pues no tenemos nada que ver y no han venido a escucharme a mí, sino a él. Bueno, buenas tardes primero a todas y a todos. Como les decía, comenzamos el primero de los 4 seminarios que hemos organizado como una de las actividades del proyecto de innovación docente de la Universidad de Valladolid, Ciencias Sociales y Humanas Digitales, Social y Learning, en el que un nutrido grupo de investigadores con perfiles muy variados encuentra cómodo para tratar de averiguar hasta qué punto las redes son útiles, son usadas en la docencia, en sus muy variadas posibilidades, cuáles son las más conocidas, qué recursos los más empleados, etcétera. Y para ello hoy tenemos el privilegio de contar con un docente de éxito, quien ha encontrado además en las redes un cauce, bueno, es un juego de palabras, un cauce perfecto para transmitir su acequia, como dice el diccionario, esa zanja o canal por donde se conducen las aguas para regar y para otros fines, le permite comunicar con sus estudiantes y con otras muchas personas, así como mantener en el tiempo algo nada sencillo. En definitiva, estas relaciones de naturaleza fugaz que surgen en nuestras aulas y que él consigue continuar en los años. Pedro Ojeda Escudero nació en Valladolid, es doctor en Filología Española por la Universidad de Valladolid y profesor titular de Literatura Española en la Universidad de Burgos. Fue también becario de investigación y profesor de la Universidad de Valladolid y está especializado en literatura contemporánea, sobre todo en poesía y teatro desde el siglo XIX hasta la actualidad. Ha publicado decenas de libros y artículos académicos. Cuenta con una dilatada experiencia como docente, ha tenido a su cargo asignaturas que abordan todas las épocas de la literatura española en diversas licenciaturas. Ha participado también, lo que nos da idea de su compromiso docente, en los cursos para extranjeros, en el programa de la experiencia, en los programas de la Universidad Abierta, en fin, esa generosidad del docente espléndido. Como escritor se dio a conocer en su juventud publicando en revistas poéticas de los años 80 y 90 del pasado siglo y tras un tiempo de silencio en estas misiones o en esta misión, porque creo que es una misión, regresó a la literatura en el año 2006 con la publicación de su blog cultural La Acequia. En ese blog, que les aconsejo si no lo conocen, que me imagino que todos lo conocerán, por eso también están aquí acompañándonos, nos da a conocer sus textos literarios, también sus fotografías, reflexiona sobre circunstancias de la actualidad, reseña libros, exposiciones, películas y representaciones teatrales y coordina el que es el más antiguo club de literatura virtual en español, que se inició con la primera lectura colectiva completa del Quijote. Quizá también esto pueda salir después, en algún momento del debate. Su obra de creación se puede encontrar en decenas de revistas y antologías, ya decíamos, y ha publicado también los poemarios Esguevas, Hecho al fuego los restos del naufragio y Piel, con minúscula, así con minúscula Piel, y el diario literario La metáfora del mirlo. Es el asesor científico de la Casa de Zorrilla de Valladolid y de los actos conmemorativos del bicentenario del nacimiento de José Zorrilla, responsable de la organización de las actividades culturales de Valladolid Letra Herido, del Ayuntamiento de Valladolid, miembro del jurado del Premio de la Crítica de Castilla y León y colaborador del Instituto de la Lengua de Castilla y León. Miembro también de la Asociación de Directores de Escena de España, miembro del Comité de Redacción de la revista especializada en teatro AD Teatro, en fin, en este sentido también su currículum sería muy extenso. Ha organizado actividades académicas, diversos congresos, jornadas, muchas actividades culturales, como se deduce de lo que hemos dicho antes, en diversas ciudades de España. Y como decíamos también, pues dentro de esa docencia, de la experiencia, de esa universidad abierta, etcétera, también en la ciudad de Béjar, una ciudad con particular sentido para
para Pedro pues diversos encuentros y jornadas culturales. Finalmente recuerden que el seminario, como ya ha sido obvio porque se me había olvidado a mí, será grabado. Les ruego que silencien sus micrófonos. También les recuerdo que la finalidad de este seminario es prioritariamente docente y que por tanto son nuestros estudiantes, nuestras estudiantes, quienes deberán tener un particular protagonismo, especialmente en la segunda parte de la sesión cuando podamos hacer ya pues el debate o las preguntas que se quieran plantear. Eh, por supuesto que esperamos esas preguntas, esperamos sus sugerencias, siempre con brevedad, como decía antes, porque nos gustaría podernos atener al tiempo previsto. Pues Pedro, muchísimas gracias. Como esto viene a mi pesar, pero creo que es tu voluntad. Queremos que sea una especie como de entrevista o algo así. Yo para esto no va a ser mi primera vez, entonces pues a ver qué tal sale. Entre todos que seguro que me pueden ayudar. Quizá una primera cuestión que pueda abrir esta sesión o con la que pudiéramos empezar es que nos dieras a conocer tu relación con Internet. Es decir, ¿cómo te planteas o qué es lo que te ayuda a plantearte que a esta herramienta tú le ibas a sacar las entrañas Ujú. cuando Bien, gracias, quieras? Pablo. Gracias por la presentación. Gracias a todos por estar. Veo muchas caras de amigos, que a los que saludo por aquí, unas cuantas personas muy conocidas por mí, ¿no? Que hacía tiempo incluso que no veía. Entonces me alegro muchísimo de ver así de los que salen ahora mismo en la foto, pues tengo a Maribel, a Emiliano, a Valentina, gente que hacía mucho, mucho tiempo de los que no sabía de ellos y gente con la que me relaciono más en los últimos tiempos. De todas maneras, muchísimas gracias a todos. Y quiero agradecerte a ti, Pedro Pablo, y a Ana el hecho, primero, la organización de estas jornadas, porque organizar cualquier cosa, aunque sea en Internet, y más en estos tiempos de pandemia, es muy complicado, ¿no? Entonces es de agradecer el empuje a este proyecto de innovación docente y a la reflexión sobre este tema que yo considero muy importante. Y ya no voy a decir que sea de vanguardia o puntero, sino porque es tan actual como ha puesto de relieve la pandemia, ¿no? En estos meses que hemos tenido de confinamiento y en los meses posteriores, yo creo que ha quedado muy claro que estas nuevas tecnologías, estas tecnologías actuales que ha permitido Internet y todos los medios digitales, ha provocado que estemos todos muy al corriente de uso, incluso personas que no se habían acercado nunca o escasamente a esto. Y hemos visto también cómo ha tenido, luego podemos hablar de esto, ¿no? Cómo ha tenido efectos en la docencia, ¿no? A veces perversos, pero en general buenos, nos ha sacado. Bueno, de todo esto podremos hacer debate. Respondiendo a tu pregunta, es que mi acercamiento, bueno, yo siempre he estado muy inquieto con todas las novedades, todas las herramientas metodológicas nuevas que iban surgiendo. Aunque fijaos, voy a decir una cosa, hoy vengo a ver esto, pero voy a decir que para una clase presencial en vivo, con los alumnos, con 20, 20 y tantos alumnos, 30 alumnos en clase, la pizarra y la tiza sigue siendo esencial, ¿eh? Sigue siendo absolutamente esencial. Nada sustituye a nada. Todo se acumula y todo tiene su lugar y su momento. Entonces, primero esa inquietud que yo he tenido siempre de acercarme, de aproximarme a las nuevas tecnologías. Pero luego hubo un momento cuando surgió el boom, el acceso directo, democratizado, barato, relativamente barato, a la tecnología que se llamó la web 2.0, recordad, pues que permitía esta interacción, y que ampliaba el mundo de Internet, que lo sacaba de ser simplemente un mero receptáculo o una comunicación lenta a una comunicación muy directa, muy rápida, muy ágil, ¿no? Entonces, me planteé desde el principio experimentar estas cuestiones, mucho antes de que se hablase
de la universidad digital o la enseñanza virtual y todo esto. Y en aquel momento, cuando estábamos en el momento de esplendor o de surgimiento de los blogs a principios del siglo, abrí la acequia. Yo ya había intervenido antes en algunos de los primitivos chats o en algunos de las primitivas herramientas, pero cuando surgió el nuevo formato de los blogs, porque los blogs llevaban más tiempo, recordad que los blogs habían nacido simplemente como una especie de archivo de cosas que yo iba encontrando por ahí, que cualquiera de nosotros iba encontrando por ahí, que lo ponía ordenadito para no perderlo, con una serie de etiquetas para poderlo encontrar después y que podía intercambiarlo o no con otras personas. Pero en ese momento, a principios del se hace difícil, ¿eh? A principios del siglo XXI, a principios del siglo XXI, pues de pronto se abre una nueva modalidad muy flexible, muy rápida de intercomunicación con las personas, que iba mucho más allá de ser un mero archivo y que se podía intercambiar de cosas de todo tipo, ¿no? Y sobre todo una herramienta práctica para la docencia, intercambiar esa función docente con los alumnos o con otros compañeros y desde el principio tuvo esa finalidad. Eh, no escondo también que hubo otras dos finalidades. Primero, la de investigar, la de profundizar en un campo en el que todos estábamos aprendiendo. ¿Qué es esto? ¿A qué me puede ayudar? ¿Cuáles son las cosas buenas? Pero también cuáles son las cosas malas que tiene, porque no podemos esconderlo. Y eso fue una finalidad. Y luego hay otra finalidad que es evidente dar a conocer todas mis reflexiones de cualquier campo o dar a conocer mis creaciones literarias. Entonces hubo una multiplicidad de elementos, una multiplicidad de cuestiones que me llevaron al mundo de Internet y en concreto a utilizarlo en esa práctica docente. Y a partir de ahí se abrió. Tampoco quiero hablar mucho en cada respuesta porque si no vamos a hacer lo que tú querías, Pedro Pablo. No, bueno, pero no me Ahora te importa. interrumpo yo, tranquilo. Sí. Sí, Ana. Cuando, No, yo con todo esto que nos estás contando, que me parece súper interesante, a mí hay una cosa que me gusta mucho de tu blog, que es las aproximaciones muy variadas que haces a la literatura, ¿no? Que cuentas, como tú dices, ¿no? Son un poco un cajón desastre donde acumular cosas, pero hay un hilo de toda tu vida y de la vida de todos, ¿no? Que va más allá de lo que es la propia red, ¿no? No es una cosa separada de nosotros, sino que está totalmente dentro de lo que somos, no son dos mundos. Y por eso yo creo que los proyectos de este proyecto de innovación docente y las cosas de Internet son tan necesarias en la universidad, ¿no? Yo creo que eso tú lo escribes muy bien. Fíjate, Ana, yo tengo compañeros, como todos, tengo algunos amigos que empezaron también en aquella época y que se plantearon desde el principio hacer dos o tres blogs, un blog personal, un blog o perfiles en las redes sociales, ¿no? Un blog, un blog que fuera docente, es decir, diferentes campos de trabajo. Yo en ningún momento me lo planteé, no critico a los que lo hayan utilizado en ese sentido, ¿no? Pero yo en ningún momento me lo planteé, ni incluso desde el principio, desde mis primeros pasos en Internet, nunca utilicé un nombre clave, un nick, ¿no? Nunca utilicé un seudónimo, siempre puse mi nombre y apellido, ¿no? Porque tenía muy claro el perfil de actuación que quería en las redes sociales, ¿no? Y, eh, y efectivamente, a partir de ahí empecé a construir el blog. El blog, recordad que en algunos momentos se llamaron, hoy ya ha caído en desuso la palabra, ¿no? Bitácoras. Bitácoras, como aquellos diarios de los navegadores, ¿no? De los navegantes, que hay mucha metáfora marítima en el mundo de Internet, ¿no? Navegar, todas estas cosas, las bitácoras, ¿no? Bueno, pues claro, no deja de ser un diario personal y claro, yo me asumo en toda la complejidad que puedo tener. Me asumo como docente, me asumo como escritor, me asumo como hombre público que da las opiniones sobre determinadas cosas, efectivamente, ¿no? Pero casi todo lo que digo en el blog o en las redes sociales está encaminado a ese perfil docente o a ese perfil también que cada vez ha ido ganando más espacio de divulgador cultural o de organizador de aspectos culturales, que creo que está unido porque
yo creo que a veces los profesores de universidad o los investigadores pecamos demasiado de guardarnos casi de forma oculta, ¿no? en los conocimientos y solamente compartirlos con otros colegas que son como nosotros y que nos pueden entender, ¿no? Y yo creo que en España y en general en el mundo, pero sobre todo en el mundo hispánico, nos hace muchísima falta divulgadores de calidad, divulgadores de conocimientos técnicos, de conocimientos científicos, ¿no? En todos los aspectos, fijaos lo que ha sucedido ahora con la pandemia, ¿no? Pero en todos los aspectos es interesante, es importante una persona que esté formada en el campo que está abordando y que contribuya a divulgar esos aspectos. En el fondo, como docentes, somos divulgadores. Somos divulgadores, no somos investigadores, somos divulgadores del conocimiento a partir de unas reflexiones personales que hacemos, ¿no? Bueno, pues eso es ampliarlo a un mundo potencial, un mundo muy amplio y que te permite conectar de pronto que hay personas que están interesados en un aspecto de la literatura española del siglo XVIII que parece que solo nos interesa a 5 personas y de pronto te viene una persona de Estados Unidos o de Japón o de cualquier parte del mundo interrogándote, preguntándote o pidiendo ampliación de conocimientos, ¿no? Yo creo que eso Mm. es importante. Eso Sí. es muy importante, esa capacidad de divulgación. Quizá en esta línea nos podrías decir, o sea, tu perspectiva está clara, ¿no? Con respecto al uso que haces del blog, de la red, de cómo le vas a sacar las entrañas a la red, lo que te ha llevado a abrir la acequia, pero ¿qué es lo que recoges o cómo ves que lo interpretan todo esto o lo usan, lo aprovechan, les sirve, de qué manera les sirve a tus estudiantes? Mm. Fíjate, eso es muy interesante, porque claro, eh, mi mundo docente, digamos, es muy amplio. Es muy amplio. Son mis alumnos del grado, en este caso del grado de Español, Lengua y Literatura de la Universidad de Burgos, pero también tengo alumnos en la Universidad de la Experiencia que son de diferente tipo, por decirlo de alguna manera. Tengo mi club de lectura, es decir, es un campo docente muy amplio, muy amplio. Y entonces tengo experiencias muy interesantes con cada uno de los campos. Pero vamos a poner un ejemplo concreto. Yo a veces salgo de una clase, yo a veces salgo de una clase y según voy hacia mi despacho en Burgos, Emiliano lo conoce perfectamente y Valentina también, en Burgos tenemos las clases, mi facultad está en el antiguo hospital militar, entonces yo atravieso desde la zona de barracones, de barracones de tropa hasta los despachos y atravieso un jardín. Y atravieso un jardín. Pues simplemente el hecho de caminar por ese jardín me provoca la última idea y no voy a ir corriendo otra vez a clase y decirles, mirad, que se me ha olvidado esta frase, deciros esta frase o esta reflexión que es importante a partir de vuestras últimas preguntas. Y entonces muchas veces lo que hago es comentar en el blog esa noche ese aspecto concreto o ese resumen de la clase o esa impresión que puede guiar a mis alumnos a comprender no solamente la materia que hemos dado, sino que además puede comprender, puede contextualizarlo en el terreno. Voy a poner un ejemplo para que no quede todo muy teórico. El hospital militar se construye a finales del siglo XIX, ¿no? Y se pone en funcionamiento a principios del XX. Y entonces yo cuando llego a explicar 1917, la literatura española de 1917, me di cuenta que en 1917 se publica, se publica El diario de un poeta recién casado de Juan Ramón Jiménez, que lo había escrito en el viaje de 1916, y se publica la primera edición de las obras completas, de la poesía completa de Antonio Machado. Entonces yo lo contextualizo y entonces me imagino a los médicos, a los enfermeros o a algún joven militar enfermo en el Hospital Militar de Burgos leyendo en 1917, cuando se acaban de plantar los pinos centenarios que ahora tenemos allí, leyendo esos textos, abordando esos primeros textos. Y yo creo que eso, hacer una entrada sobre eso y poder que los alumnos lo lean, lo divulguen, comprenden precisamente y les llega más cercanos, ¿no? Más cerca. O, por ejemplo, construir a lo largo de todo el curso una especie de hilo conductor del curso a través del blog que ellos van recibiendo. Entonces son
impresiones. Aparte de eso, luego hay en el blog, evidentemente, comentarios de textos, de obras, fragmentos de poemas o poemas completos que estamos trabajando en clase y que yo publico en el blog esa impresión. Entonces, eso es una primera recepción, una recepción que yo creo que a los alumnos les ayuda a salir de las cuatro paredes de la clase y a comprender, a encarnar mejor esas explicaciones. Perdón, es que siempre se me olvida lo de activar el micrófono. Entonces, también lo planteabas un poquitín antes, pero, y aunque no es salirnos, pero nos vamos un poquito de la cuestión. Entonces, ¿a ti qué te parece o qué piensas del perfil online de los profesores, de tu perfil online? ¿Te parece que es indispensable, que bueno, es que es cierto, ¿no? O sea, que tendemos a ser en general como un poco retraídos, como que el saber lo compartimos en congresos que a los que no asiste nadie nada más que gente como nosotros, que casi ya nos podemos convertir de puertas afuera en una especie de frikis, perdóneseme la expresión. Mm, ¿Qué opinas de todo esto? ¿Es indispensable? ¿Es necesario? ¿Es algo que vamos abocados a que tengamos que tener perfiles en redes sociales? ¿Podemos seguir resistiéndonos como algunos? Bien, pero Pablo, No es sé. una buena pregunta. Vamos a ver. Yo creo que no es obligatorio, ni es absolutamente indispensable, ni es absolutamente indispensable. Pero nosotros, como docentes, cuando bajamos a clase, estamos en un mundo determinado. Tenemos que hacer ese esfuerzo de dedicación del que he hablado antes y de acercarnos a nuestros alumnos. Y nuestros alumnos están en ese mundo digital, en ese mundo virtual. En ese mundo virtual. Entonces tenemos que comprender su mundo. Su mundo que, bueno, si es que nos está pasando a nosotros, seamos sinceros, los que no somos nativos digitales, ¿no? Bueno, pues tenemos que pensar, de verdad, hagamos acto de contrición, hagamos un acto en el que repasemos nuestros propios pecados. Muchos de nosotros ya no nos levantamos a coger un libro para hacer un artículo, sino que buscamos ese libro o ese artículo de referencia y demás en Internet. Es decir, estamos ya en ese mundo digital, estamos en ese contexto, nos estamos moviendo en esa circunstancia, ¿no? En esa circunstancia, incluso sabiendo las cosas malas que tiene, porque no todo es una maravilla, ¿no? Y bueno, pues eso es lo que les pasa a nuestros alumnos, ¿eh? A nuestros alumnos. Tenemos que comprender el mundo en el que se mueven nuestros alumnos para llegar a ellos, porque si no es como si hubiese una barrera. Todos queríamos tener alumnos como los alumnos ideales que había cuando nosotros empezamos a ser docentes, ¿vale? Bien, pero es que vivimos en el año 2021 y en el año 2021 las circunstancias son diferentes. Y de pronto, por si no nos habíamos dado cuenta, llega una pandemia. Llega una pandemia y en esa pandemia se cierran los colegios, se cierran las universidades, se cierran los institutos y tenemos todos que reconvertirnos al mundo digital, ¿no? Yo, por suerte, ya soy profesor de una parte de mi docencia está en el mundo virtual, ¿no? Y tengo alumnos, tengo algún alumno que está en Japón, otros alumnos están en Francia, otros alumnos están en Burgos, pero no pueden ir a clase de forma normal. Entonces, tengo un panorama muy heterogéneo de alumnos, ¿no? Bueno, pues de pronto nos reconvertimos todos y del día a la de la noche a la mañana tenemos que afrontar esa tecnología digital, ¿no? ¿Qué ha sucedido? Pues yo conozco compañeros que han tenido gravísimas dificultades porque no saben moverse en el mundo digital. Y ha habido un problema que no es, cuidado, no es solo del docente, es una cuestión institucional, es una cuestión sistemática. Es decir, no puede ser que España lleve un retraso en esta cuestión de décadas, ¿eh? De décadas. España debería tener una apuesta tecnológica muy fuerte, muy poderosa, unas herramientas tecnológicas docentes importantísimas. Yo cuando todavía veo a los alumnos de los colegios cargados con mochilas, con no sé cuántos kilos de libros encima, me parece aberrante, ¿no? Y que además el docente de ese colegio o de ese instituto no pueda casi salirse del libro de texto, que todos sabemos que los libros de texto también tienen muchos problemas y muchos defectos, sobre todo en las últimas décadas, ¿no? Bueno, pues
Esa es la cuestión. Entonces, ¿necesita un docente tener un perfil en redes sociales y demás? No necesariamente, pero sí que es recomendable para estar en ese mundo. Ahora bien, ¿hasta qué punto quiere mezclar lo personal con lo profesional? Eso es donde hay que tener cuidado. Eso es lo resbaladizo del término. ¿Eh? Porque otra de las cuestiones que hay que evitar en el mundo digital y demás, todos somos muy amigos, todos somos muy colegas. Bueno, no dejamos de ser los profesores de nuestros alumnos, ¿eh? Y los alumnos no dejan de ser los alumnos de un docente, ¿eh? Eso es un punto de arranque. Entonces, hay que tener mucho cuidado en ese aspecto. Yo, por ejemplo, en mis perfiles, no solamente ya es el blog, sino que yo tengo un perfil de Twitter, tengo un perfil de Instagram, tengo un perfil, quizá el de Instagram sea el más banal en este sentido, ¿no? Tengo un perfil en Facebook, ¿no? Bueno, pues en estos perfiles procuro siempre tener una perspectiva de divulgador, no aparentar lo que no soy en ese sentido, ¿no? O lo que a lo mejor lo soy, pero lo soy en mi mundo privado, ¿no? En el mundo particular. Pero es decir, yo en todas mis redes sociales no dejo de pensar que soy un docente y de que soy un divulgador, que soy coordinador de Valladolid Letra Herido, del Ayuntamiento de Valladolid. No dejo de pensarlo, no dejo de pensar en esa responsabilidad, pero eso ya es cuestión de cada uno. Yo creo que es bueno. No es obligatorio, pero es bueno. Es muy bueno que nos acerquemos al mundo digital porque es el mundo en el que están nuestros alumnos. Tenemos que comprenderlos. Es como, no sé, no sé si todos recordamos hacia el pasado, sobre todo los que ya tenemos una edad, recordaremos que era impensable que los alumnos fueran vestidos a clase de una manera determinada, ¿no? Y ahora vemos a los alumnos en clase universitaria sin ningún problema. Ojo, a ellos les extraña saber que cuando nosotros éramos jóvenes a veces no podíamos distinguir la pizarra de la clase por la cantidad de humo que había en la clase. Es decir, no mitifiquemos nuestro pasado, ¿eh? No mitifiquemos nuestro pasado. Por eso digo que tenemos que acercarnos, el mundo avanza. Es como, por ejemplo, yo creo que a todos nos ha sucedido. Yo la primera vez que me di cuenta de que mis alumnos ya habían nacido en el siglo XXI fue una especie de shock, ¿eh? Mis alumnos ya eran personas del año 2000. Y entonces eso es una especie de shock inicial. Entonces ahí ya cuando te das cuenta de que los chistes, las referencias que utilizabas para dar clase, incluso las referencias a series televisivas y demás, ya todo aquello a ellos no les dice nada, absolutamente nada. Las referencias literarias de última hora que utilizan ya no les dice nada. Pues lo mismo también. Es que vaya drama, Pedro, Claro, que es gente de otro milenio. Em, eh, es que yo es la muy primera fuerte, o vez, sea, esto es muy fuerte, ¿eh? sí, Sí. sí, sí. No, Ana, Perdón, perdón. No, que decía que les teníamos ahí en el chat, que yo sé que han estado revisando tu blog con mucho interés, han estado viendo las cosas que publicas en la acequia, tanto literarias como culturales, y hemos estado hablando en clase desde los primeros días sobre Internet y sobre qué hacen los alumnos, qué hacemos nosotros como personas perdidos en la red, ¿no? Porque si nadie genera contenido de calidad, es imposible que también en la red se encuentre ese contenido, ¿no? Entonces yo, si aparte de con esta cuestión sobre la que orbita el proyecto de innovación docente sobre social learning o como siendo cursis y modernos en la educación, ¿no? Si a Pedro Pablo le parece bien y a ti también, yo creo que les podemos dar voz para que hagan sus preguntas y para que la gente, por supuesto, desde casa intervenga, porque Internet, como tú dices, Pedro, es una comunidad, ¿no? sí, sí, por supuesto, siempre. ¿Eh? Estupendo, sí. Pues nada, que por llevarlo con un poco de orden, utilizad esa herramienta de levantar la mano o lo que tengamos en este caso para hacer las preguntas a través del chat si queréis, o si lo hacemos con orden también se podría hacer activando los micrófonos. Si veo, si veo que algún micrófono se activa o alguien me pide que le active el micrófono, yo se lo activaría. Mm. Bueno, pero mientras tanto, por responder a una de las cosas que ha dicho Sí, Ana, sí, sí, me ha parecido mientras levantan la mano. sí, eh, eh, eso es. hay, fijaos, Internet, Zoom y esta aplicación que estamos utilizando y otras aplicaciones que han organizado que lo que estaba desorganizado en clase, que de pronto te hablan cinco o seis, ahora hay que levantar la mano. Fijaos qué casualidad. No, pero lo que decía Ana me parece muy importante. En gran medida las redes sociales
incluso nuestro WhatsApp, que llevamos todos porque no olvidéis que esto es un ordenador ya, bueno, nuestro WhatsApp y demás, se ha convertido en repetir lo que nos llega. Repetir lo que nos llega, a veces sin comprobarlo. Y entonces ahí tenemos las famosas fake news, las patrañas, pero también repetimos, por ejemplo, una de las cosas más horripilantes como filólogo, pero bueno, no hay nada, nadie se muere de esto, o sí. Bueno, una de las cosas más horripilantes como filólogo que veo es que de pronto alguien reproduce un poema que otro alguien, ha escrito en un blog o en una red social, un poema de Antonio Machado. Y de pronto yo me di cuenta que a ese poema de Antonio Machado le faltan palabras, está mal puntuado o le falta un verso. Eso es como un retroceso brutal en lo filológico. La filología, una de las cosas que había conseguido era establecer los textos, la calidad de los textos, ¿eh? Y de pronto nos damos cuenta de que es como una especie de retroceso. O, por ejemplo, para una historiador como es Maribel, ¿no? Una historiadora como es Maribel, ¿no? De pronto se puede encontrar con que algo que ya está demostrado que no sucedió así, alguien rescata en Internet, porque en Internet todo es presente, todo está en presente. Entonces, alguien rescata en Internet una versión de un hecho histórico contando una serie de cosas que no son verdad, que no son verdad. Entonces, ahí, por eso es muy importante generar contenidos de calidad y es donde debemos intervenir. No creo que nada sea obligatorio en este mundo y más, sobre todo, a los profesores de universidad ya nos piden demasiadas cosas burocráticas como para que encima nos pongamos encima la mochila de generadores de contenido. Yo creo que es una cosa más de vocación. Entonces, es muy importante que alguien como Maribel o alguien como Emiliano generen en sus campos de trabajo, o Ana con esta maravilla de libro que acaba de publicar, ¿no? Bueno, genere contenidos de calidad en su campo, que puedan ser reproducidos y divulgados, porque si no lo que queda es lo que está plagado de errores, plagado de errores. Entonces, yo ahí también, efectivamente, y una de las cosas que procuro es generar contenidos, más que reproducir. De hecho, mi blog no reproduce contenidos, nunca reproduce contenidos, genera contenidos. Claro, eso es un esfuerzo. Eso es un esfuerzo, a veces, casi siempre publicado de forma diaria, otras veces con el trabajo no he podido hacerlo, ¿no? Pero generar contenidos que intento que sean de calidad, en los que no haya una reproducción mecánica, sino que haya una pequeña investigación de las cosas y que se expliquen bien. Yo creo que eso es sustancial, es parte de nuestra vocación. Yo creo que nuestro trabajo va mucho más allá de lo que sucede en clase, o así lo entiendo yo, por lo menos. No sé si Sí, tenéis alguna sin pregunta. duda, sin duda. Yo no lo soy capaz de ver las preguntas. Ah, sí, Sí, espérate, a ver, por ahí. David Correia Sí, parece ahí que está, sí, sí. no ¿Tú sé si queréis. lo ves Sí, también, sí, sí. Pedro? Sí, Pues sí, sí, sí. si quieres, puedes David responder. pregunta, yo quisiera preguntarle que basándose en todos los años de experiencia con el blog, rescatara la parte más positiva y la más negativa desde su punto de vista. Bueno, el blog para mí, lo que es el blog, siempre ha tenido elementos positivos, David. Siempre, siempre, en todo momento. Fijaos, en el momento inicial me procuró el conocimiento de muchas personas, amplió mi mundo personal y mi mundo como docente. De hecho, de aquella primera experiencia, de aquellos primeros años de experiencia en el blog, salieron las primeras jornadas. Yo estaba organizando en la Universidad de Burgos, estaba organizando unas jornadas anuales sobre literatura y periodismo y decidí dedicarlas del 2018 a la cuestión de los blogs. La cuestión de los blogs, literatura y lo que se llamaba en aquella época periodismo ciudadano y demás, y lo dediqué al mundo de los blogs, a una investigación en la que se introdujeron varios de los blogs que se asociaban con la acequia y pudieron explicar su experiencia, su trabajo, su perspectiva, ¿no? Yo creo que eso fue muy bonito, el poder conocer gente activa, porque ahora se han viciado mucho las redes sociales, en las redes sociales hay mucho odio, mucha crispación, a veces el ruido impide ver las cosas con claridad, ha entrado el mundo político, degradando también muchísimo estas cuestiones, ¿no? Pero en aquellas etapas iniciales había mucha generosidad y había
mucho intento de esforzarse por dar cosas, por dialogar, ¿no? Y yo creo que aquello fue muy bueno. Aquello fue muy bueno. Evidentemente, entre lo malo, pues como todos los que superan un número ya de visitas, he recibido los famosos haters, los odiadores, ¿no? Los odiadores, gente que intenta destruir lo que estás haciendo, ¿no? Eso es una cuestión. Y luego, si me permitís, pues hay cosas muy bonitas. Por ejemplo, yo empecé el blog en el 2006 y en el 2008 lancé la idea del club de lectura, lo que se llamó inicialmente Club de Lectura de la Acequia, que luego me pidieron en la Universidad de Burgos que fuera un club de lectura presencial, sostenido en el formato presencial, porque lo que era la Asociación de Antiguos Alumnos de la Universidad de Burgos, que ahora se llama Alumni UBU, una asociación muy potente con muchos miembros, ¿no? Y formamos un club de lectura. Y entonces el club de lectura ahora, desde el 2011, tiene esas dos vertientes, la vertiente de presencial y la vertiente virtual que continúa, ¿no? Que continúa sin parar, excepto cuando yo estoy saturado de trabajo. Y eso fue muy bonito. Lanzar en el 2008 el club de lectura, en el que se han sumado muchísimas personas, que hemos leído muchos libros y que además de allí, por ejemplo, la primera experiencia fue la lectura completa, la primera lectura completa que se hizo en el mundo de Internet, utilizando la web 2.0 del Quijote. Y de ahí salió una guía de lectura que está en abierto, se puede consultar. Se puede consultar. De hecho, sé que me han Mira, copiado Pedro. la guía de lectura en muchos sitios, pero no. Bueno, es casi inevitable, ¿no? En este mundo, ¿no? Con lo fácil que es pedir autorización para reproducirla. Bueno, pues Mira, a propósito de Es eso que que van llegando comentas, bastantes comentaron por preguntas, aquí sí. que si tú, sí. te- tu labor de docente la ves continua, y que cómo gestionas la desconexión y cómo ves también la cuestión de las nuevas tecnologías y no soltar la chapa en definitiva en el blog y demás, ¿no? Sino combinar las dos cosas. Tu desconexión personal de la docencia, que no sea 24 horas y profesor, solamente Pedro Ojeda profesor, y por otra parte la cuestión de no caer en esnovismos o en alejarse un poco de esas cosas. La cuestión de la desconexión es difícil, porque no es una cuestión del blog solo, es una cuestión de mi forma de concebir mi vocación, ¿no? Y como os he dicho, mi vocación va más allá del aula, ¿no? Tengo el club de lectura, que ya amplía ese término, o tengo, por ejemplo, mi papel como divulgador o como coordinador de los aspectos literarios del Ayuntamiento de Valladolid en Valladolid Letrarido. Entonces son esfuerzos que se van sumando. Y a veces reconozco que es uno de los graves problemas, ¿no? Pero todo eso también va en el carácter. A mí me cuesta muchísimo decir que no a alguna cosa. Luego de pronto se juntan tres o cuatro cosas y entras en colapso, ¿no? El colapso circunstancial y a veces quedas mal con las personas porque no llegas o tal, a compromisos por los que no te pagan, por otra parte, ¿no? Pero bueno, esa es otra cuestión. Esa es otra cuestión. Sí, pero Como este. Como este, y deberíamos decirlo y agradecértelo especialmente, ¿no? Que estás aquí bueno. secuestrado por nosotros en este atraco al que te hemos sometido, pero bueno. Bueno, pero a vosotros no os podía decir que no. Y bueno, entonces esa es la cuestión, ¿no? Sí que reconozco que es quizá el aspecto más peligroso pero eso yo creo es de antes de Internet. A mí me sucedía antes de que se divulgara Internet como herramienta. Es decir, yo antes también estaba metido en mil historias. Eso va en el carácter más que en la persona. En cuanto a la cuestión docente, sí que es cierto que, excepto en los momentos, aquí hay muchos docentes, en los momentos en los que hay que corregir tareas y corregir trabajos, más o menos lo llevo controlado, ese aspecto. Ese aspecto, ¿no? Sí que es cierto, por ejemplo, que en el mundo de la enseñanza virtual las tareas llevan muchísimo más tiempo de preparación y de corrección si lo tomas medianamente en serio que en el mundo fuera de lo digital. Eso sí que es cierto. Eso sí que es cierto. Y luego, Pedro, bueno, sigo. si te parece, te voy haciendo para que no te distraigas tú y lo leo para también tener un poco de seguir la literalidad de quienes nos están haciendo las preguntas. Aquí, Emin, que lo decía antes Ana, un poquito unido con lo anterior, pero dice que si
que le parece muy interesante todo lo que has dicho y te preguntas si no crees que esto creo que no está bien, que se ha podido escapar alguna palabra, que se perderían viejas costumbres en cuanto a la docencia. Eh, Entiendo que lo que quiere plantearte es que si quizá tampoco sea malo para esta generación que sí que evidentemente no son analfabetos digitales, sino más bien todo lo contrario, si no sería bueno quizá alejarles un poco de los ebook y teléfonos y procurar tratar un poco más con libros en papel, por no perder las viejas costumbres docentes. En esto hay, lo pregunta Emin. Sí, dice que le da la sensación de que todo va muy rápido y que es Sí, estudiante y que es esto es una estudiante. cuestión, no, en eso puede tener razón, ¿no? Puede tener razón. Pero las herramientas tecnológicas de este tipo han venido para quedarse, ¿eh? Que nadie Mm, se engañe, mm, sí. que nadie se engañe. Entonces lo que hay que hacer es intentar, intentar compaginarlas. Hay un gravísimo problema, y esto es cierto, y voy a decirlo claramente. El hecho de que cada vez es más difícil que un alumno se acerque a un libro en papel, ¿eh? Es gravísimo. De hecho, puede suceder que muchos de nuestros alumnos conozcan fragmentariamente las obras, pero no conozcan la obra en su conjunto. Mira, yo ahora, por ejemplo, estoy trabajando, le he pedido a una alumna en un TFG que trabaje sobre una novela publicada por Mendoza sobre, ¿os acordáis de, ay, ya no me acuerdo, de Gloop, del marciano, recordad, sin memoria, sin noticias de Gloop. Vale, pues esta novela, ¿no? Entonces, claro, lo más fácil es pues, ir a un libro electrónico o incluso coger el papel, pero yo lo he remontado más, digo, tienes obligación de ir a encontrar cómo fueron saliendo las entregas, en este caso era en el País Semanal. Es decir, es importante el contexto, es decir, si yo, lo que hablábamos antes, si yo recupero un documento en Internet, un artículo de un periódico de hace 80 años, y quiero sacar una serie de conclusiones sobre ese artículo de ese periódico escrito hace 80 años sobre literatura, o sobre filosofía, o sobre historia, o sobre lo que sea, no voy a comprender ese artículo si no tengo el periódico en la mano. ¿Por qué? O el periódico, o comprendo cómo era ese periódico, los anuncios que se publicaban al lado, para quién estaba. Y el problema de Internet en la fase actual, en la que estamos ahora, de las herramientas tecnológicas en la fase actual, es que nos llevan demasiado rápidamente a lo que queremos encontrar, o a lo que el algoritmo ha decidido que encontremos, ¿no? A ese fragmento, a ese fragmento. Y lo importante es soportar el libro en el que se publicaron aquellas cosas, ¿no? Aquellas cosas, o el periódico, efectivamente, que es otra parte de nuestra obligación docente. Es decir, ¿cómo vamos a comprender el siglo XIV si no comprendemos cómo circulaban las noticias, o cómo circulaban, o cómo vamos a comprender, por ejemplo, todo el mundo de la imprenta anterior a 1830 y tantos, si no sabemos cómo se hacía un papel, si nuestros alumnos no han tocado nunca un pliego, no han visto las tramas del papel, no saben lo que significa que ese libro se publicara en folio, o en octava, efectivamente es una labor docente nuestra, pero para llegar allí hay que acercarlos, y una de las herramientas, no lo olvidemos, una de las herramientas fundamentales de nuestros alumnos para el acceso a la cultura, a todo tipo de cultura, es lo audiovisual, y para eso Internet es una maravilla. Para eso es Internet. Bueno, que me voy. Mira, No sé, Mira, Alicia Pedro, nos te dice, señalan por aquí, perdón. sí, Alicia nos dice que si no cree usted que los blogs están infravalorados por falta de profesionalidad y si es así, ¿a qué cree que se debe? mm, vamos a ver, como todo, cuando solamente existían los blogs eran lo más importante y todo el mundo estaba en el blog. Todo el mundo estaba en el blog. Luego de pronto empezaron a aparecer las redes sociales, las llamadas redes sociales, porque no olvidemos, redes sociales es todo. Redes sociales era cuando podíamos ir a la barra de un bar, eso era una red social. Vamos a ver, quizás suene sexista lo que voy a decir, pero era una realidad. Cuando las mujeres sacaban las sillas a la puerta de la casa y se ponían a coser las de la calle, eso era una red social.
¿eh? No lo olvidemos nunca. No lo olvidemos nunca. Las redes sociales no las ha inventado Internet. ¿Vale? Bien, entonces, cuando empezaron esas redes sociales de Facebook, Twitter, etcétera, pues las personas a las que les costaba crear contenido se fueron yendo a Facebook o a Twitter, que no hay que crear contenido, no hay que hacer ese esfuerzo, ese esfuerzo. Incluso cuando Facebook ya era demasiado esfuerzo, las personas se han ido a Twitter, y cuando ya Facebook y Twitter era demasiado esfuerzo, se han ido a Instagram, que permite colgar una foto y ya está. ¿Eh? Y ya está. Es decir, van teniendo su Mira, especialidad. Pedro, a propósito de eso que señalas, nos pregunta JM que cómo manejas tú tus diferentes identidades en las diferentes plataformas, en Facebook, en Instagram, en Twitter, esto que señalas de cómo se van mutando los mensajes, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, fijaos, eh, como he dicho desde mi inicio, mis inicios en el mundo virtual, en el mundo digital, utilicé mi nombre y apellidos, siempre, siempre. Esto ya es una decisión. Evidentemente, cuando utilizas siempre tu nombre y apellidos, no estás construyendo identidades falsas, no estás construyendo identidades en las que puedes esconderte, ¿no? No lo critico, cada uno son sus opciones. En el momento que tú construyes toda tu identidad con tu nombre y apellidos, incluso con tu fotografía, y que eres demasiado identificable, que cualquiera puede abrir el buscador y buscar tu nombre y apellidos y encontrarte y saber que eres profesor de la Universidad de Burgos y que te mueves por tales ámbitos y que has escrito tal o cual periódico y que ayer por la tarde estabas en tal ciudad, ¿no? Bueno, pues ya eso es una opción. Y esa opción ya decididamente te vuelca a que construyas una sola identidad. Una sola identidad, lo más parecida, todos tenemos máscaras, absolutamente todos, ¿no? Lo más parecida a lo que tú eres, a lo que tú eres. Y sobre todo cuando detrás, lo que tienes detrás es que eres un docente, que eres un profesor, que cada día te unes con veintitantas, 30 personas, 40 personas, que además divulgas literatura en programas del ayuntamiento, etcétera. Entonces ya eso claramente te lleva a tener un perfil muy claro, un perfil más serio, por decirlo así. De vez en cuando puedes hacer una tontería, pues como las hacemos todos, ¿no? Incluso en clase. Pero, pero ya te lleva a ser casi la única voz. En cuanto a pregunta el uso diferente a cada una, el blog evidentemente permite una mayor reflexión, una mayor extensión, te exige tener una capacidad de redacción, una capacidad de expresión, etcétera. Facebook te permite llegar a más gente, llegar a más gente. Twitter es más inmediato. Yo hoy, después de haber tenido experiencias de todo tipo, hoy lo que hago con Twitter, por ejemplo, es difundir las cosas que hago en el blog o las cosas que hago como divulgador, pero no intervengo en polémicas estériles de Twitter, porque inicialmente Twitter permitía, permitía una serie de reflexiones, de interacciones, etcétera, y hoy es mucho ruido el que hay en Twitter, ¿no? Y eso hay que reconocerlo. Esa Sí. es un poco la diferencia. Mira, y te preguntan Jessica y Lucía, que yo entiendo que son preguntas relacionadas. Por un lado, tus referentes para empezar en la escritura y en la divulgación. Y por otro, ¿qué piensas de los jóvenes en YouTube y en plataformas similares haciendo poesía y creación? Que yo sé que es un tema que te interesa mucho. Sí, bueno, en cuanto a lo primero, pues evidentemente no olvidemos, soy también, yo creo que desde crío yo pensaba dedicarme a la literatura de una forma o de otra, ¿no? Y entonces, por esa cuestión de como profesor o alguien que quería formarse en la literatura, mis referentes iniciales literarios son muy amplios, van desde la Edad Media hasta autores contemporáneos, ¿no? Pero si tengo que decir algunos autores concretos que a mí me han influido en cuanto a la escritura, está la generación del 27, evidentemente, y todos los autores de la generación del 50, y especialmente un elemento, un nombre que es un tanto diferente a otros muchos de su generación, que fue Claudio Rodríguez. Claudio Rodríguez es uno de los grandes de la escritura, ¿no? Entonces, digamos que podemos reunir ahí los elementos
que me han llevado, ¿no? Y luego tengo una variedad muy amplia de autores, de poemas que me gustan, de textos que me gustan, ¿no? Eso está muy claro. Está muy claro. En cuanto a lo de los jóvenes, bueno, pues la polémica abierta. Eh, Vamos a ver, está bueno, está bien que se sea creativo, siempre, en todo momento. Ser creativo es muy importante, pero lo que sí que se podría pedir a estos jóvenes poetas o jóvenes escritores o jóvenes que quieren ser poetas y escritores es que aprendan los rudimentos de su profesión y la historia de su profesión, porque el adanismo, yo creo que se entiende, ¿no? Lo que digo, el adanismo está muy bien, pero el adanismo de verdad parte de un conocimiento de todo lo anterior y un órdago a todo lo anterior, ¿no? Eso está, y está muy bien, y está muy bien, porque el adanismo en la literatura, en la cultura, ha propiciado cosas muy buenas, cosas excelentes, nuevas miradas, nuevas miradas. El adanismo actual no viene de ese tipo, el adanismo actual viene de la ignorancia, simplemente viene de la ignorancia. Pero es una ignorancia que se va agravando porque el sistema la va agravando, es decir, la literatura ha desaparecido de, del curso académico normal de un joven. Ha desaparecido, no existe, no existe. Y lo que le llega directamente es o lecturas muy fáciles este tipo de poesía fácil. Y parece que esto sumado a la falta de esa cultura de esfuerzo en cuanto al aprendizaje, hace que la mayor parte de los jóvenes que leen y que escriben buscan un tipo de literatura que se entienda a la primera, que se entienda a la primera. Y que sea además que la Ujú. temática esté tratada de una forma políticamente correcta, convencionalmente correcta, ¿no? Eh, es decir, ahora todos los jóvenes escritores escriben prácticamente igual y de los mismos temas. No hay nadie que se salga de ese margen. Y además todos escriben con un desconocimiento tremendo de lo que ha habido antes. Cuando muchos de ellos hablan de riesgo literario, de no sé qué, demás, están reproduciendo para mal cosas que ya se hicieron hace 100 años, hace 150 años. Es decir, curiosamente los jóvenes escritores, los jóvenes poetas, lo que se llama los jóvenes poetas o los poetas de YouTube, de Instagram, etcétera, están reproduciendo en malo cosas de finales del siglo XIX. En malo, es una poesía muy directa, es una poesía muy sentimental, muy emocional, muy correctamente ideológicamente en las convenciones sociales, sin grandes artificios estéticos y que curiosamente les puede sorprender que sus referentes realmente son poetas malos de finales del siglo XIX. ¿eh? Es curioso, ¿no? Es curioso. Entonces, ese es el problema, que muchas veces estos poetas hacen este tipo de poesía por un desconocimiento, porque personalmente no se han esforzado y porque además el sistema no lo ha propiciado. Es que es pavoroso lo que está sucediendo en secundaria y en bachillerato, es pavoroso lo que está sucediendo, ¿no? Y esto hay que decirlo. Sí, sí. Mire, ya para ir terminando y ajustarnos a la hora, que además tenemos el jueves otra conferencia y todos los que estamos tenemos que estar porque esto está siendo espectacular. Bueno, nos pregunta Alba que si crees que un blog como el tuyo, que yo entiendo que es diferente de la poesía de Enter, que muchas veces se llama así, ¿no? A esa de dar espacios y contar cosas sentimentales y demás, ¿no? Que si están en peligro de extinción. Y por otra parte, Pablo, que entiendo que también tiene que ver con esto que hablamos, sobre si tú consideras que tu blog es una adaptación a los nuevos tiempos de hacer llegar la literatura al público o si consideras que es algo totalmente separado y que hay gente que solamente tiene que escribir en papel porque así le parece, ¿no? No, vamos a ver, si el soporte físico en estos momentos es casi hasta lo menos importante. Es lo menos importante. Lo más importante es lo que estás haciendo y eso, el carácter de lo que estás haciendo, ¿no? Y en el blog siempre intento precisamente ese esfuerzo divulgador. En cuanto a que si están en peligro de extinción ese tipo de literatura, ese tipo de escritos, curiosamente con Internet ha sucedido una cosa. Imaginaos antes que uno de cualquiera de los que estamos aquí presentes era el raro de la clase, el raro del barrio, el raro de España, el raro de la ciudad, el que le gustaban las cosas más extrañas, más extravagantes, etcétera, ¿no? Y que, claro, no encontraba nadie con quien hablar, no encontraba nadie con quien hablar, ¿vale? Pero resulta que se mete en Internet y hay
100.000 raros como él, con los que puede conectar fácilmente, ideológicamente, estéticamente, etcétera, ¿no? Entonces, curiosamente lo que ha hecho Internet es favorecer que estas cosas no estén en peligro de extinción, sino hacer que no te sientas solo, ¿eh? Que no te sientas solo, que no te sientas diferente, ¿no? Por muy raro y muy extraño que sea lo que estás haciendo, lo que estás escribiendo. También para lo malo, ¿eh? Cuando digo lo malo, me refiero a los delitos, a los crímenes, a todas estas cosas, ¿no? Pero inicialmente en Internet nadie es raro, nadie es diferente y nada está en peligro de extinción. Todos estamos. Claro, sí que hay un riesgo, un riesgo. Internet tiene, como gran parte de estas redes sociales o como gran parte de nuestro mundo, la presión de lo que he dicho antes, lo convencionalmente correcto, lo políticamente correcto, está matando en gran medida la espontaneidad, está matando la creatividad, está haciendo incluso daño a personas. Es decir, hay que permitir un margen. Es decir, está sucediendo, por ejemplo, con una cuestión sagrada para una democracia, que es la libertad de opinión. ¿Vale? Y muchas veces en Internet lo que se hace es el ataque al que opina de forma diferente, ¿no? En un sentido o en otro. No pongamos cuestiones políticas, ¿eh? Hay un ataque, porque a veces ha sucedido en el mundo poético. En el mundo poético yo he visto acosos a un poeta o a una poeta simplemente por decir algo, ¿eh? Es una opinión estética suya, ¿no? Y hay verdaderos acosos, insultos y demás. Esto, esto de lo políticamente correcto en Internet está matando espontaneidad, creatividad y está matando el abanico de posibilidades que tenemos en el mundo, ¿no? ¿Eh? Que eso es fundamental, incluso en la forma de pensamiento. ¿Eh? Y eso es muy bueno también para la docencia, porque eso, fijaos qué importante puede ser trabajar sobre un aspecto de la estética contemporánea. Yo soy de literatura, pero podemos hacer el ejemplo en cualquiera de los campos que estamos aquí, ¿no? Pues el ejemplo de literatura, literatura contemporánea, poetas, poesía actual, estética actual. Poner un ejemplo de cosas que han sucedido. Por ejemplo, yo recuerdo un caso de los llamados poetas neorurales, ¿no? No sé si habéis visto el término, pero es muy divertido, ¿no? Pues en estos poetas neorurales que llevan ahora moda y que la mayor parte de ellos no son rurales nunca, ni lo han sido, ¿no? Ni lo han sido, pues estos poetas neorurales han atacado violentamente al que de verdad sí que es neorrural, ¿eh? No voy a poner más nombres y demás, esto sería motivar otra charla. Y esto sería bueno trabajarlo en clase, porque estás trabajando literatura, estás trabajando estética, pero estás trabajando también la forma de aceptación de los diferentes, la forma de aceptación de las opiniones del otro. Yo creo, claro, es que hay cosas que están sucediendo en la universidad que antes sucedían en bachillerato o en otros aspectos, pero allá en la universidad parece que uno tiene que empezar por enseñar el respeto a la opinión del otro, que es una base de la ciencia, ¿eh? Y a partir de ahí el debate científico, el debate con argumentos, no la descalificación del prójimo sin más. ¿Eh? Muy bien. No tenemos No más sé si preguntas, hay... me parece. Ana, No sé si que alguien más tiene alguna pregunta que hacer o parece algo que no. del Ateneo o de por aquí los muchos amigos que vemos, también nuestros compañeros del proyecto, eh, Concha Pérez Curiel, que sabe tanto de lo que estabas comentando, Pedro, sobre el odio y los discursos de lo políticamente correcto y de lo político en Twitter y demás. Bueno, no sé si en estos, nada, 5 minutos de cortesía, que nosotros somos muy estrictos con los tiempos, que luego aquí Es somos lo mejor. talibanes de la hora para que todo el mundo se sume y nos acompañe, ¿no? Bueno, yo creo que salvo que alguien quiera comentar algo, pues aunque por supuesto quiero que acabe Pedro Pablo y Pedro, yo creo que No, tienes no, que cerrarlo. perfectamente puedes Recordar, cerrar. Sí, no, no, recordar que el jueves 6 a esta misma hora tenemos con nosotros a un sereno auténtico traído del Madrid del siglo XIX para contarnos muchas cosas de cómo se gestiona lo cultural y el arte y las redes sociales y la comunidad de 40.000 seguidores en Internet.
que estamos contentísimos con Sonia Taravilla, que vendrá a hablarnos de eso. Pero bueno, a mí todo lo que nos has contado, Pedro, más allá de la actualidad, ¿no? Que es ya directamente la creación poética y la docencia para siempre, ¿no? Porque eso debería ser Internet, no un mar de basura, sino un sitio donde encontrar cosas valiosas y a gente, ¿no? Y encontrarnos solos y dentro de nuestra propia esencia, pues yo creo que es maravilloso. Y con esta, mi agradecimiento, por supuesto, para todo el público, para los alumnos que se han interesado y para Pedro Pablo y para ti, Pedro, muchísimas gracias. Pero yo quiero que seáis vosotros. Bueno, Pues nada, no Pedro, sé si muchísimas gracias. Ya te lo ha dicho todo, Ana, muy bien dicho. Como ella nos ha incluido en los agradecimientos, también se lo tendremos que incluir a Ana entre las personas a las que les agradecemos mucho, pues la iniciativa, lo bien que lo ha organizado y bueno, y el gancho que ha ejercido sobre sus estudiantes, que también su visión era absolutamente fundamental en una tarde como la de hoy. Muchísimas gracias, Pedro. Muchísimas gracias a todos y esperamos encontrarnos de nuevo el jueves y cuando sea posible, que esperemos que sea pronto, también físicamente, porque esto está bien, pero tiene no pocos límites. Muchísimas gracias. Gracias, Pedro. Sí, gracias Ana, gracias Pedro. Y en efecto, además no impide lo uno a lo otro, ¿eh? No impide lo uno al otro. Esto nos permite estar conectados, poder intercambiar opiniones, etcétera, y más en Sí. estos tiempos. No hay que tener miedo a las herramientas tecnológicas que cada vez son más intuitivas y más fáciles de usar. Y lo que hay que hacer es, como van a estar ahí, lo que hay que hacer es traerlas a nuestro terreno. ¿Eh? Esa quizás sería el resumen, traer las herramientas tecnológicas a nuestro terreno, a nuestra labor como docentes. Yo creo que porque tienen que estar a nuestro servicio y no nosotros a su servicio. Eso sí que es cierto. Muchas gracias a vosotros dos por organizar esto y muchas gracias a todos los que están presentes. Gracias. Muchas gracias. ¿Se acabó? ¿Se acabó? Sí. Se acabó. ¿Se acabó? Sí, salvo, bueno, nosotros seguimos aquí, salvo que alguien quiera comentar algo, quieras comentar algo, claro, ¿Habéis dejado esperamos ya de grabar? unos No minutos. sé Claro. No, bueno. si habéis no dejado ya de sé. grabar y demás. No, nada, que